Tenemos nuestro invitado en los estudios y Sí, tiene que ver con un anuncio que nosotros hacíamos allá por el mes de febrero, ¿no? Y sí, contábamos justamente que se anunciaba, ¿no? La llegada de un lugar de formación, podríamos decir, la hija del Instituto Patria, ¿no? sí, sí. La Casa Patria en Tucumán y por supuesto que va a estar liderada, ¿no? Por uno de los referentes y Sí, militantes, ¿no? De larga data en la provincia de Tucumán. Estamos hablando del contador José Vitar. ¿Cómo está, contador? Un muy gusto bien. saludarlo. Hola, muchas gracias por recibirme. Bueno, lo decíamos, llega la Casa Patria a Tucumán. ¿Cuál va a ser el objetivo, ¿no? Justamente de este espacio? Bueno, el Instituto Patria a nivel nacional hace un tiempo viene promoviendo la apertura de filiales que reproduzcan el pensamiento y la actividad del Patria a nivel nacional en cada provincia. Se le ha dado el nombre de Casas Patria. Está la Casa Patria Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y ahora la vamos a organizar en Tucumán con la idea de generar un espacio de reflexión, de trabajo, de pensamiento y de iniciativas políticas en el marco de lo que son nuestras convicciones, ¿no? Que es nuestra adhesión a las banderas históricas del justicialismo Muy bien. y del movimiento nacional y popular. Entonces ese lanzamiento va a ser, o presentación más que lanzamiento, el próximo martes 1 de abril en la librería El Griego, y lo hemos invitado especialmente al doctor Hugo Ferulo, que va a tener a su cargo, como primera actividad de la Casa Patria en Tucumán, el desarrollo de una agenda que se centra en la batalla cultural que propone de manera bastante caradura la derecha encarnada en Milei. Entonces, Ferulo, que es un intelectual y docente, investigador muy serio y muy respetado, él va a coordinar esa actividad y la vamos a presentar ese mismo día en la presentación que vamos a hacer en la librería El Griego. Bien, Muy contador, bien. lo escuchaba, ¿no? Esto de hablar de formación y de convicción, Claro. ¿no? Hoy se siente que se ha perdido un poco la convicción en la militancia política argentina. Yo creo que Tucumán es bastante más grave que el promedio nacional. Mirá vos. A nivel nacional no es que creo que se pierda la convicción, sino que la ofensiva de la derecha que gobierna el país, de este anarcolibertarismo, como se llame, es tan fuerte, es tan feroz. Imagínense que Milei dice barbaridades tales como que la palabra justicia social es mala palabra. Eso es parte de la batalla cultural. Sí, sí, sí. Dice barbaridades como esa, o el negacionismo de una etapa cruel de nuestra historia, como ha sido la dictadura militar, que pretenden ocultar los crímenes de la dictadura. Entonces, toda esa ofensiva tan brutal de los últimos 12 meses, o del último año, genera, por supuesto, cierto desánimo en algún sector, pero no en los que siempre hemos sostenido la necesidad de luchar. Porque hay una frase famosa del general Perón que decía, la vida es lucha, y quien renuncia a la lucha renuncia a la vida. Muy bien. Bueno, esa ha sido mi filosofía en lo personal y la de muchos compañeros que integramos el Patria, ¿Y ¿no? qué está pasando hoy con el justicialismo, José? El justicialismo va a tener una nueva oportunidad con la presidencia de Cristina, que está tratando de insuflarle nueva vida, de convocar a los legisladores, a los gobernadores, de bajar una agenda de trabajo en una situación difícil, porque Fernández entregó el partido prácticamente deshecho y Sí, sin vida. Ese es el marco general, una batalla por recuperar el protagonismo y la identidad del justicialismo en la Argentina. En Tucumán la realidad es distinta, porque hay un gobernador que en nombre del justicialismo, después de haber salido electo con el voto de todos nosotros,
hizo un acuerdo muy fuerte con el gobierno nacional que implica de hecho el renunciamiento a los principios y a la identidad del justicialismo, por más que pretendan disfrazarla ahora. Entonces, esto no nos deja a nosotros otro camino que darle la batalla a ese intento de desvirtuar lo que es la esencia del justicialismo, del peronismo, que ha sido un movimiento nacional y popular siempre, y al mismo tiempo generar en la provincia una fuerza política amplia, plural, que nazca del kirchnerismo pero que abrace a todos los sectores posibles, que le dé la batalla al proyecto nacional de entrega que encarna Milei. ¿Y hoy hay esas figuras? ¿Tenemos esas figuras? Bueno, yo creo que lo primero es agrupar a los dirigentes y agrupaciones y militantes del movimiento justicialista en la provincia que no se entregan por un salario ni por un cargo en el gobierno y que están dispuestos a defender la bandera histórica de nuestro movimiento, ¿no? Eso como primer paso. Y en la medida en que se logre agrupar al peronismo de lucha, al peronismo que no se resigna a arriar las banderas históricas del movimiento, convocar a otros sectores del peronismo y del resto de la sociedad política a conformar una alternativa electoral seria, que le dé batalla a las dos expresiones del mileísmo que va a haber en Tucumán, el PJ oficial y la Libertad Avanza, que se está estructurando. O sea, con esto considera que no es viable un acercamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Osvaldo Jaldo en esta contienda. Bueno, entiendo que no. Ojalá el gobernador Jaldo renunciara a la actitud colaboracionista que tiene con el perverso proyecto de Milei. Usted no se olvide que las famosas bases, la ley de base, que dio origen al RIGI, que es una de las grandes deformaciones que he visto en los 50 años que hago política en este país, en la medida en que el gobierno provincial y el gobernador Jaldo provee a Milei de los diputados que necesita para poder llevar adelante su perverso plan de entrega de la patria, bueno, es muy difícil eso. Ahora, si el gobernador replanteara esa estrategia con una sincera autocrítica y se acercara nuevamente al peronismo, bueno, no sé qué puede pasar, es una decisión que tendrá que tomar Cristina, pero en la situación en la que estamos ahora no sucede nada de eso. Bueno, entendiendo un poco de que la polarización nunca ha colaborado, ¿no? En las urnas, en la política argentina históricamente. Claro. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que el escenario electoral de este año va a ser muy complejo. Milei y Caputo están desesperados, pidiéndole rodilla al Fondo Monetario Internacional que haga los anuncios que ellos no pueden hacer, que hagan aparecer plata, entre comillas, que son los dólares, para de esa manera cambiar las expectativas cada vez más negativas de la economía y evitar una devaluación de la moneda, que sería trágica, pero que va a ser inevitable, y la culpa la va a tener Milei. Va a ser inevitable porque tenemos un tipo de cambio artificialmente sostenido a la baja, que está arruinando todas las exportaciones, las actividades exportadoras del país y facilitando la entrada de productos de todo tipo. Yo en Buenos Aires me reía la vez pasada porque en una verdulería vos vas a comprar pomelo, era en chileno, la palta era chilena, vos podés creer una cosa así, y es por la ventaja que le ofrece un tipo de cambio regalado. Eso que además le permite a buena parte de la clase media viajar al exterior y gastar muchas de las divisas que no tenemos en el exterior, bueno, todo eso va generando un escenario de crisis que va a explotar cuando ya las reservas del Banco Central, que están en $1.000 millones ahora, llegaron a ser 30.000, bajen a cero. Entonces solo el fondo los puede salvar con un préstamo que es
solución para ello en el corto plazo, para que pase lo mismo que pasó con Macri, ¿no? A Caputo en el gobierno de Macri le dieron 80.000 millones de dólares y dónde están no lo sabemos, se fugaron todas. Bueno, este va a ser lo mismo. José, para que el resto funcione, la cabeza, ¿no? Y Nación debe ordenarse. Se habla mucho de la relación de Cristina con Axel Kicillof. Bueno, se vio un pequeño acercamiento allí cuando Axel se solidarizó, ¿no? En esta prohibición que tiene la expresidenta de viajar a Estados Unidos. Digo, ¿se va a ordenar? ¿Hay tiempo? ¿Cómo se ve, se realiza ese panorama? Mira, la política muchas veces acumula tensiones, más cuando está el poder en juego. En una hipótesis de derrumbe de Milei, que es lo más probable hasta 2027, que se elige el nuevo presidente o presidenta, bueno, tanto Axel, que está realizando un muy buen gobierno en Buenos Aires, pese a todas las limitaciones que tiene, como Cristina, que en el imaginario de los sectores populares sigue siendo la figura fuerte que necesita la Argentina, los dos pueden aspirar perfectamente al relevo de Milei. Entonces, Cristina va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires, eso no cabe duda, y eso las elecciones en octubre, y eso va a generar la emergencia de dos figuras fuertes, presidenciables para el 2027. Axel, que ya no tiene más reelección como gobernador, o Cristina. Así es. Entonces, eso naturalmente y muchas veces estimulado por las segundas líneas de ambos lados, genera tensiones, genera eso, contradicciones, que yo confío en el buen criterio y la inteligencia política, tanto de Cristina como de Kicillof. Creo que es una pulseada inevitable que en algún momento termina en una mesa de conversaciones donde se acuerden los destinos del justicialismo, porque una hipótesis de fractura entre ambos es imposible. Sería condenarnos todos a la desgracia. ¿Y la percepción en la calle cuál es? Porque en un principio Y la se gente cuestionaba... está un poco confundida, me parece. Sí. Es lo que yo, que ando mucho en la calle y converso con los mozos, el almacenero, el verdulero, el panadero, claro, que todos saben quién soy, me lo dicen. Muy bien. Entonces, cuanto más rápido pase esta tensión, mucho mejor para todos. Ahora es parte del juego del poder. Lo que está en juego es el poder en la Argentina a partir del 2027. Y hablando del juego del poder y sin ánimo de polemizar, digo, ¿cómo analizan ustedes el acercamiento, ¿no? O esta decisión de Osvaldo Jaldo de primero traer la oposición poniendo a algunos referentes de otros partidos, pero por el otro lado, este último tiempo, personas que se representan mucho en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como el arquitecto Cabral, como Marcelo Santillán, bueno, como Eloy del Pino, que hoy forman parte del gobierno provincial. Yo te interrumpo, ninguno de esos dos muchachos, por quienes tengo en lo personal, no quiero agredirlos para nada, pero ninguno de ellos es la representación del cristinismo en Tucumán. Es más, Santillán forma parte de un sector encabezado por el Cuervo Larroque, que tiene una actitud bastante agresiva hacia Cristina. Y Cabral, si bien es cierto, participó conmigo en unas PASO en el año 2017, Comunidad Ciudadana, bueno, a partir de su adscripción al gobierno de Jaldo, son como cosas que no se tocan. A ver, no podemos sostener una política de oposición a Milei, que está entregando las Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida, la Patagonia, que está llevando adelante una política que empobrece al pueblo argentino, que dice que la justicia social es una palabra, voy a usar la expresión que él usa, de mierda. Bueno, entonces, si vos apoyás y participás en un gobierno provincial que es aliado de ese gobierno, bueno, no sé dónde está la adhesión al kirchnerismo. Entonces, lo que pretende Jaldo es un político hábil e inteligente, todos lo sabemos, es modificar el escenario electoral de Tucumán. Que acá no se discuta en octubre Milei, anti-Milei,
sino que volvamos al River y Boca tucumano, donde habría un PJ que él va a controlar y un antiperonismo amigo, aunque jueguen a que se peleen, que sería la Libertad Avanza con la candidatura de Catalán y no sé qué más, Bussi quizá. Entonces, es un juego engañoso, donde no se discute lo nacional, sino una especie de River Boca tucumano. Claro. Y eso es trampa, porque tanto la Libertad Avanza como Bussi como Caldo, los tres adhieren a las políticas de Milei. Entonces, quien vote a cualquiera de esas tres expresiones políticas, vota a Milei en la elección de octubre. Por eso nosotros estamos obligados a construir una alternativa electoral en la provincia que exprese el proyecto nacional y popular y sea una fuerte oposición al proyecto de Milei. Hoy se puede pensar en una Sandra Mendoza, en un Javier Noguera, se pueden pensar en esa figura, entendiendo también esto que decía el gobernador, ¿no? En este del River Boca tucumano le vamos a demostrar a la senadora Sandra Mendoza que en las urnas con los votos quién está mejor posicionado, ¿no? Básicamente. Mire, yo creo que no me gustaría hablar de nombres personales, ¿no? Yo creo que nuestra obligación es primero estructurar esa alternativa electoral y en segundo lugar ver quién mejor expresa esa alternativa en términos de intención de voto, de credibilidad de la sociedad, de lealtad a los principios y valores que nosotros sostenemos, y va a salir solo ese nombre. Yo tengo mucho respeto por la persona que usted nombra, pero bueno, yo no soy quien va a decidir eso. Deberá buscarse, ahora que se han eliminado las PASO, o se están por eliminar, sí, los mecanismos más democráticos y serios posibles que permitan la selección del mejor candidato o candidata posible. Ahora, primero, esa es la frutilla de la torta, el candidato. Primero hay que armar la torta y no la tenemos armada. Y con este concepto, ¿no? Por último, José, pensar en una intervención al Partido Justicialista en Tucumán, como en algún momento se dijo, ¿es contribuir más al mensaje de odio que quiere instalar el gobierno nacional? Es una decisión que no nos compete a nosotros, que se toma en el orden nacional. Desconozco si están dadas las condiciones políticas para eso. Le he visto a Cristina muy cauta con el tema. Bueno, y de hecho se intervino Salta y Jujuy, Tucumán no. Caldo, vuelvo a repetirlo, es un político muy hábil y tiene una sólida rosca armada con otros gobernadores justicialistas, entre comillas, y se sostienen entre ellos, que no aprobarían una intervención al PJ de Tucumán. Me atrevo a decir que Quintela, que era tan gallito el primer año de gobierno contra Milei, bueno, hoy no sé si estaría de acuerdo en que se intervenga el PJ de Tucumán. Entonces, es un escenario complejo en el que no me corresponde opinar y nosotros tenemos que armar nuestra estrategia sobre la base de que el PJ no va a ser intervenido. Ahora, si lo intervienen, y bueno, mucho mejor. Habrá un interventor que adhiera a la línea nacional del justicialismo y de esa manera será todo más fácil. Pero hoy no es esa la realidad y nosotros tenemos que prepararnos para un esquema de resistencia alternativo donde seguramente habrá que salir por fuera del PJ. Habrá que armar una alianza peronista, anti-Milei, progresista en la provincia que recoja no solo al peronismo que está de pie para enfrentar a Milei, sino otras expresiones políticas del campo nacional y popular, por usar una vieja frase, qué sé yo, desde radicales irigoyenistas hasta sectores de la izquierda, del socialismo y sectores liberales también, conservadores, que están contra Milei y que pueden llegar a formar parte de un frente así. Es decir, un frente democrático, plural, que levante bandera fuerte de transparencia, de participación política y de defensa de los intereses nacionales.
Bueno, contador, recordemos el 1 de abril. Primero de Sí, abril en la Griego. librería El Griego. No me acuerdo bien la hora, si es las 19 o las 20, pero ya lo vamos a difundir. Muy Bien, bien, muy gracias bien. por visitarnos, No, contador. al contrario, un gusto. El contador José Vitar estuvo en nuestros estudios.